régimen sancionatorio, como bien saben, corresponde a el establecimiento de diferentes multas por el incumplimiento de las obligaciones por parte del sujeto pasivo, ¿no? En este caso, los contribuyentes. Entonces, veíamos que existen diferentes tipos de contravenciones y en la parte de delitos, pues habíamos visto de que se responsabiliza de dos formas este tipo de acciones u omisiones, ¿no? Una vía civil, que significa el resarcimiento del daño económico, y la otra con una pena privativa de libertad, o sea, cárcel, ¿no? De índole penal. Y estos dos elementos, pues, nos daban una clasificación de los diferentes delitos que actualmente se encuentran vigentes de acuerdo a nuestro Código Tributario Boliviano, ¿no? Entre ellos está el contrabando, arriba de 50.000 UFBs. Está también lo que es la instigación pública a no pagar impuestos, la violación de precintos y otros controles que ejerce la administración tributaria, el hecho de simular o comercializar facturas, simular hechos generadores para poder pagar menos impuestos, ¿no? Y son todos estos aspectos que encierran a lo que se conoce como delitos tributarios, ¿no? Entonces ya sabemos que existen dos grupos grandes, ¿no? De ilícitos tributarios, las contravenciones y los delitos, ¿sí? Hoy vamos a ver lo que son las facultades que tiene la administración tributaria dentro de lo que la ley le concede, ¿sí? Para poder realizar sus funciones, ¿no? En este caso, principalmente hablamos de funciones como control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación de los tributos, ¿no? Entonces, las administraciones tributarias pueden realizar esta primera tarea que podemos ver en el primer punto, ¿sí? También tenemos lo que es la determinación de tributos como una de las facultades de la administración tributaria. La recaudación, como esa actividad que consiste en poder exigir al contribuyente el pago de los impuestos. Cálculo de la deuda tributaria cuando un contribuyente pues no realiza en el plazo establecido el pago de sus impuestos. Por lo tanto, la administración tributaria debe hacer un cálculo de esta deuda para determinar multas o para determinar intereses a cobrar y la correspondiente actualización, ¿no? Por el tiempo que corresponde. La ejecución de medidas precautorias, esto va desde, por ejemplo, tomar medidas que permitan al contribuyente cumplir sus obligaciones de forma regular, voluntaria, permanente. La ejecución tributaria, que ya estamos aquí viendo un poco de lo que es la fiscalización que realiza las diferentes administraciones tributarias a un determinado periodo, una determinada gestión, ¿no? A través de procesos de fiscalización, donde al concluir estos procesos, pues la administración tributaria realiza ejecuciones para poder exigir el pago de la deuda tributaria. También puede otorgar concesiones de prórrogas y facilidades de pago, ¿no? Acá, cuando existen ciertas limitantes, vamos a tomar un ejemplo reciente, que es la cuarentena. Al momento de que salió el decreto que establecía la cuarentena rígida en todo el territorio nacional, pues, las administraciones tributarias tuvieron que emitir resoluciones donde aclaraban que los impuestos en sus diferentes periodos pues tenían una prórroga debido a esta situación. Entonces, es justamente ellos quienes tienen esta facultad de poder emitir ese tipo de resoluciones, ¿no? Para emitir prórrogas. Y las facilidades de pago tienen que ver con la facilidad que el contribuyente tiene
cuando no cuenta con liquidez suficiente para pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, la administración tributaria pues le permite al contribuyente realizar estos pagos como un préstamo, ¿sí? Obviamente hay una cuota inicial que pagar y hay que también cancelar cada mes como si fuese un crédito bancario, ¿no? El tiempo mínimo establecido son 3 años, o sea, 36 meses, y se debe cancelar mínimamente un 20% de cuota inicial sobre el tributo emitido. Esto vamos a verlo más adelante con la parte práctica. También puede establecer el régimen sancionatorio de contravenciones y no de delitos, ¿no? Fíjense que las administraciones tributarias pueden determinar las multas económicas por contravenciones, ¿no? Y acá, pues, actualmente hay una resolución normativa de directorio para lo que es los impuestos nacionales que está vigente, ¿no? Es la 23 de la gestión 2016. En esa RND, señores, aparecen todo el detalle de las contravenciones que tiene una multa económica, ¿sí? Entonces, estas son las facultades de la administración tributaria, esto es lo que tiene derecho a realizar y pues de acuerdo a estas facultades, pues desarrolla sus actividades, ¿no? De hecho, dentro de una administración tributaria hay dos departamentos principales, ¿no? Porque rige una estructura organizacional como una empresa, pero hay dos departamentos que se caracterizan justamente por ser parte de una administración tributaria, que es el departamento de fiscalización y el departamento jurídico, ¿no? Entonces, son estos dos departamentos que justamente ayudan a poder o coadyuvan a todas estas facultades, ¿no? Por ejemplo, el departamento de fiscalización pues se encarga de realizar controles, comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones, investigación inteligente a diferentes contribuyentes, ¿no? Y el departamento jurídico pues se encarga, por ejemplo, de las ejecuciones tributarias, ¿no? Como ya tiene que ver un marco más de derecho, el tema de anotación de bienes, etcétera, ¿no? Ya cuando hay un pliego de ejecución tributaria, el famoso PIET, pues automáticamente ya ejecuta la deuda, ¿no? Y ahí se dispone ante un juez la anotación de bienes. Entonces, todo este tratamiento jurídico procesal está llevado a cabo por el departamento jurídico, ¿no? Entonces, en una primera etapa funciona o ejerce sus funciones el departamento de fiscalización y cuando se llega a la ejecución tributaria, pues pasa al departamento jurídico. No sé si hay alguna duda, señores, respecto a las atribuciones que tiene o las facultades que tiene la administración tributaria. ¿Ninguna duda? Dicen, ¿qué pasa en el caso de los descuentos y promociones? ¿Perdón? En el caso de los descuentos y promociones, Ya. ¿cómo funciona? Para que no te cobren multa. A ver, en el caso de promociones, Carlos, se debe notificar a la autoridad del juego, ¿no? Cualquier promoción tiene que estar aprobada previamente por la autoridad del juego, ¿no? Que es justamente la administración tributaria que se encarga de las actividades de entretenimiento, juego y promociones. En cuanto a los descuentos, pues los descuentos deben ser razonables, ¿no? Deben ser razonables y deben responder a una realidad económica. Siempre es importante mantener en cualquier relación jurídica tributaria la realidad económica, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que que el producto que estoy comercializando cuesta 100 y lo estoy vendiendo a 200, hay una realidad económica, ¿no? Y la realidad económica es que yo estoy ganando un 50% de margen sobre ese producto. Entonces, si yo hago de alguna forma, realizo diferentes, vamos a llamarle artificios,
que hagan que yo pague menos impuesto con un descuento, por ejemplo, pero no responden a la realidad económica, entonces automáticamente puedo ser sujeto de observación. Por ejemplo, si sé que mi producto cuesta 100, lo vendo a 150, pero tengo un descuento de 60, no es lógico, ¿no ve? Porque el margen ya sería negativo, o sea, yo no estaría ganando nada sobre ese producto. Entonces, en Pero, ese sentido, es bien importante mantener lo que es la realidad económica y que se refleje eso en los resultados que se traducen en los estados financieros. Carlos, pero entiendo de que hay empresas que pueden lograr operar a pérdida, lograr, operar a pérdida. ah, generar pérdida. Sí, 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 evidentemente, o sea, no, no siempre se gana, ¿no? Pero acá es bien importante de que haya una, ¿cómo les puedo explicar esta parte? Eh, Vuelvo a la realidad económica, o sea, si hay una pérdida, se debe respaldar esa pérdida. Entonces, de repente, en esta coyuntura que estamos viviendo, por ejemplo, varias empresas en la gestión 2020 van a declarar sus estados financieros con pérdida, ¿no? Entonces, hay una justificación. Ahora, de que existen empresas que hacen esto para pagar menos impuestos, sí, evidentemente lo hay, no digo que no, pero lamentablemente, si a este tipo de empresas les llega una fiscalización y en ese proceso se verifica que su pérdida ha sido inventada, ha sido manipulada, ya sea por la parte contable, principalmente la parte contable es quien justamente llega a este punto, entonces lamentablemente pues va a entrar en un proceso de fiscalización y pues se le va a cobrar los tributos que corresponden, ¿no? Entonces, no hay un proceso previo para, por ejemplo, tratar de mitigar ese riesgo, ¿no? O sea, no puedo decir, a ver, voy a hacer esto o voy a hacer este procedimiento para que impuestos nunca me verifique. No. Va a depender mucho de los niveles de control que exista por parte de la administración tributaria y va a depender de cómo yo contribuya con mis impuestos. Porque, ojo, no nos olvidemos que la administración tributaria tiene toda la información a mano. Por eso es que nosotros cada gestión mandamos información a la administración tributaria. Cada mes mandamos reportes sobre nuestros ingresos, sobre nuestras compras. Entonces, ellos miden un margen de contribución, ¿no? Y ese margen de contribución debe ser razonable en cuanto a los ingresos que generan. Entonces, ya ese es un punto de control para ellos. Si ese margen, por ejemplo, sufre variaciones significativas en el tiempo, por ejemplo, en una gestión anual, lamentablemente ese comportamiento tributario puede llevar a generar un proceso de fiscalización. Entonces, entiendo, o sea, entiendo de que cómo hacen las empresas para no pagar impuestos, cómo es que ellos evaden de gran manera el pago de impuestos. Lo hacen porque se dan modos, porque manipulan información, porque mienten en su realidad económica, etcétera. Pero es hasta que les llegue una verificación, un simple control cruzado de factura que te solicita información de todo un periodo. Entonces, con que te agarren de ahí, empiezan a ir más a fondo hasta llegar al punto, ¿no? Entonces, peor si estás catalogado o clasificado como, como un grande contribuyente o como un principal contribuyente, ¿no? Ellos están todavía más controlados por la administración tributaria, ¿no? Entonces, lamentablemente son, como he venido comentándoles todas estas sesiones, son malos comportamientos que ya se han vuelto, se han generado como un hábito en nuestro medio. Y pues, si les mentiría si les digo que hay un procedimiento específico para que no haya ningún riesgo futuro. Entonces, lamentablemente, siempre va a haber riesgo cuando, peor aún, cuando yo realice incorrectamente las cosas o declare de forma diferente mis ingresos, mis compras, con el fin de no pagar impuestos. No sé si se comprendió, Carlos. Sí, sí,
Muy bien. Entonces, eso es importante, señores. Hay que entender de que el riesgo siempre va a existir. Ahora, obviamente hay que saber hasta dónde puedes hacer las cosas, ¿no? Es importante que hayan límites, ¿no? Hay empresas que realmente abusan, o sea, abusan al punto de que generan pérdida 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y claro, tú ves la tienda llena, llena de clientes, o sea, hay un movimiento económico interesante, entonces realmente hay empresas que abusan de esta falta de control. Y bueno, eso es lo que justamente hablábamos ayer, ¿no? Es importante que haya este nivel de control para generar una sensación de riesgo. O sea, es importante que los contribuyentes se sientan con esa presión de decir, ah, no puedo hacer esto porque en algún momento impuestos me va a agarrar y chao, o sea, puedo hasta entrar en quiebra producto de este tipo de sanciones o de procesos de fiscalización. Entonces, ese también es lo que se llama sensación de riesgo, ¿no? Eso es lo que tendría que causar, sobre todo hoy en día, para cambiar un poco el tema de las malas prácticas que tienen las empresas. Ejemplos hay muchos. Hay muchas empresas que han quebrado por procesos de fiscalización, ¿no? Porque ya no podían pagar deudas, deudas y más deudas tributarias. Entonces, es una realidad, pero lamentablemente no hay estos procedimientos permanentes para que se ocasione esta sensación de riesgo para todos los contribuyentes, ¿no? Ustedes mismos, ¿qué pasa si tuvieran su negocio? Quizás algunos tienen, de parte de su familia. ¿Qué pasa si tienen esta sensación de saber de que impuestos siempre va a estar detrás de ustedes? Entonces, obviamente van a evitar de cualquier manera, pues, realizar malas prácticas, ¿no? Eso es lo que importa. En otros países, por ejemplo, en Argentina, el hecho de que te compres un auto, 0 kilómetros, es una alerta para la administración tributaria allá en Argentina. Ese mismo rato te llaman, o sea, cuando ya sale la factura, te despachan con tu auto, etcétera, ese rato te llaman y te preguntan, ¿de dónde has sacado la plata? Imagínense, estamos hablando de un auto 0 kilómetros. Acá, ¿a quién alguna vez les han llamado cuando han comprado un auto 0 kilómetros? ¿O saben de alguna persona a la que se le ha llamado para justamente preguntarle de dónde ha sacado esa plata? No. Entonces la gente allá tiene miedo de mover su dinero porque sabe que está siendo controlado permanentemente por la AFIP, se llama la Administración Tributaria Argentina, ¿sí? Entonces le tienen miedo a la AFIP. Y pues, lamentablemente, por ese temor, esa sensación de riesgo que les digo, pues las personas evitan siempre de realizar malas prácticas, ¿no? En el sentido de declarar menos ingresos, etcétera. Entonces, no sé si se comprende esta parte, señores, no sé si tienen algún comentario, alguna complementación. Licen, Lisa, A ver, ya. adelante. Señorita, dale, primero. Dani, vos primero. Dale, dale. Tenía una duda, o sea, nos mencionó que, o sea, no podemos abusar de lo que son las promociones. En el caso, digamos, de que yo tengo un producto que ya ha estado mucho tiempo en mis almacenes y ya lo quiera sacar así, aunque perdiendo ya y lance mi promoción así súper llamativa, tendría que, o sea, justificar con algo a la AJ sobre la promoción, todo eso. Sí, principalmente la AJ te va a solicitar el respaldo de tu promoción, ¿no? O sea, si vas a repartir, por ejemplo, no sé, han visto las promociones en la cual se regala un auto, en la cual se regalan productos, o en la cual formas parte de un sorteo para ganarte algo, etcétera. O sea, lo que la AJ prevé es que sea legal todo ese sorteo, ¿no? De que no haya simplemente un impacto comercial para que tus clientes puedan venir y comprarte todo, ¿no? O sea, no es esa la idea. Ahora, en cuanto a las promociones, pues lo que tú tienes que tomar en cuenta si estamos hablando de productos que de repente son obsoletos o que ya no van a generar una rotación en tu inventario, pues se puede justificar justamente con el historial de tu inventario.
Y ahí sí, o sea, ¿por qué estás vendiendo tan barato esto? Por debajo del costo, porque lamentablemente es un producto que no, no me genera rotación y pues hay una justificación, ¿no? Y para ello tienes justamente tu inventario físico valorado. Y en tu inventario físico, año tras año, pues vas a poder verificar que ese inventario que estás ahora vendiendo por debajo del costo proviene de gestiones anteriores pasadas. Entonces, ese sería tu medio de prueba para justificar en algún momento. O sea que Exacto, sí, sí. hay que hacerlo. Si en algún momento te solicitan información sobre ese tipo de ventas, sí, porque es ilógico que se venda por debajo del costo. No se supone que es libre el comercio de oferta y demanda. ¿Perdón? No se supone que estamos en libre comercio. Ya, y Entonces, la autoridad tributaria no tendría por qué meterse a nuestros precios. claro, por eso mismo, no me refiero a que no obtengamos el derecho a poner nuestros precios a nuestros productos, sino que me refiero a que si en algún momento hay una situación en la que nosotros vendamos por debajo del costo, o sea, me refiero al costo de la adquisición de ese producto, sepamos justificar. No les estoy diciendo de que tienen que informar o que tienen que realizar un proceso previo para poder realizar eso. No, no, no. Simplemente que si en algún momento esto puede parecer ante la administración tributaria, ante los ojos de la administración tributaria, algo inusual por el comportamiento tributario que tienen, entonces es simplemente pues respaldar ese proceso, nada más, o sea, simplemente respaldar. Como les venía diciendo, ¿no? Siempre responder a una realidad económica. Entonces, si tú me dices que has manejado precios por diferentes motivos, entonces, si estos están bien justificados, no vas a tener ningún problema con la administración tributaria. A eso me voy. ¿Sí? Ahora, obviamente, si tú vas perdiendo, tampoco tiene sentido de que seas empresa. Ese es otro punto. Entonces, de repente puede ser un año que para poder generar mayor liquidez, no sé, o para poder deshacerte de esos productos obsoletos que ya no tienen ningún valor, entonces necesariamente pues lo tienes que hacer. No es parte de tu actividad comercial, es parte de tu ser como empresa, ¿no? Y ante eso, pues lo único que tenemos que tener mucho cuidado es en respaldar cuando se nos solicite información. Lo que pasa acá, señores, es que debemos comprender que la administración tributaria, acá, por lo menos en nuestro medio, realiza muchos sus procesos de fiscalización en base a nuestro comportamiento tributario, ¿no? Entonces, si yo soy un contribuyente que paga sus tributos de forma periódica, razonable en base a sus ingresos o a sus utilidades, entonces, pues, que una gestión o que varios periodos no hagas eso llama la atención. Entonces, ese es uno de los indicadores para la administración tributaria, ¿no? Y cuando ya veamos el régimen general, vamos a entender cómo es que la administración tributaria controla a un sector de contribuyentes que son los que, pues, contribuyen con mayor proporción al país, ¿no? Entonces, estos son los pricos y gracos. Entonces, principalmente se les hace seguimiento a ese tipo de empresas, ¿no? Y pues hay un resto de contribuyentes que no está bien controlado, que simplemente se les hace verificaciones por control cruzado, por ejemplo, de facturas, o por la emisión de facturas truchas, venta o comercialización de facturas. Entonces, eso lo vamos a ver ya cuando estemos en los regímenes tributarios, que son dos grupos grandes. ¿Sí? ¿Alguien más tenía alguna duda por ahí? Adelante. En el caso de que una empresa tenga una deuda con impuestos por alguna irregularidad, se puede declarar en quiebra y la deuda
queda muerta o en qué términos queda? Ya, cuando existe una ejecución tributaria, impuestos, pues tiene que intentar cobrar de donde sea. Entonces, acá es justamente donde se hace la anotación preventiva de bienes, se empieza a ver las cuentas bancarias de los socios en caso de que haya habido una fuga o se haya constatado una fuga, por ejemplo, de ingresos no declarados a través de los socios, etcétera. Entonces, hay un proceso ya netamente judicial que en lo posible es igual que el banco, ¿no? Impuestos siempre va a intentar no perder. Pero hay en otros procesos, cuando ya una empresa realmente no puede pagar su deuda tributaria y se declara en quiebra, pues lamentablemente la deuda muere ahí. ¿Sí? Pero O sea, siempre y cuando no se evidencie otro tipo de hechos, ¿no? Como les decía, ¿no? Si hay fuga de ingresos por otro lado, entonces va a haber un proceso netamente legal que pueda alcanzar a esas personas. En este caso hablamos de socios, familiares, cuando hablamos de empresas unipersonales, etc. O sea, acá el riesgo es mucho mayor cuando eres una empresa unipersonal. Que no te olvides que cuando eres una empresa unipersonal estás poniendo en riesgo todo tu patrimonio. Cambio todavía las empresas jurídicas tienen un capital aportado, ¿no? Y tienen una responsabilidad sobre ese aporte. Entonces es un poco más limitado el alcance que pueda llegar a tener sobre tu patrimonio en este tipo de procesos judiciales. y en caso de que la persona no tenga bienes ni nada a su nombre, No, lamentablemente no se tiene que demostrar de que el contribuyente no puede pagar esa deuda. Entonces ahí pues muere la deuda. listo, gracias, Licen. De nada. Bien, señores, entonces son estos aspectos que debemos ir considerando. Cristian, ¿Sí? una última pregunta. Y digamos, en países como Estados Unidos, donde las empresas sí, por lo general hacen unos descuentos increíbles, o sea, ¿es el mismo tipo de impuesto o es que es mucho más flexible que acá, me imagino? No sé, a ver, en cuanto a otros países, pues hace mucho la cultura, ¿no? Entonces me imagino que hay una estructura tributaria diferente a la de Bolivia, pero que viene acompañado de la cultura de la gente, o sea, la gente ya sabe, te debes referir a esas promociones con más del 50% de descuento y demás, o sea, son justamente producto de una estructura tributaria acompañada de una cultura tributaria de toda la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ayuda mucho porque la gente ya sabe, conoce y sabe que paga esos impuestos por la compra de sus productos. Entonces, en este punto te puedo decir de que sí es diferente la estructura tributaria y va acompañada del comportamiento de la gente. Entonces, allá es difícil, o sea, es muy poca gente, o sea, no es como acá. Acá podemos decir que con los indicadores del mercado formal e informal, podemos decir que el 80% son informales. Entonces, allá debe ser al revés, 20% debe ser la informalidad y quizás menos, y pues la parte formal es mayor. Entonces, en ese sentido, como que no hay mucha necesidad inclusive de controlar o de generar esa sensación de riesgo, porque existe una cultura bien fuerte que pues ya sabes que tienes que pagar impuestos. ¿Sí? Licen, un favor, Sí. yo tengo una duda. A ver. Si tú tienes una deuda con impuestos y tú, como dices, o sea, te declaras en quiebra o tú mueres, ¿la deuda pasa a tu familia? Sí. Sí, es hereditario. Y si igual, si te declaras en quiebra, igual sigue creciendo la deuda, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, hay inclusive procesos en los que se han declarado muertos y pues la persona no había muerto. Y cuando salió un perdonazo, es una experiencia bien, bien atípica, pero real. Cuando salió un perdonazo de esos impuestos, porque también hay perdonazos, ¿no? Es justamente una forma en la que se condonan deudas. Entonces salió un perdonazo y el muerto fue pues a tramitar, porque los perdonazos se tramitan de forma personal.
Y el muerto había ido a tramitar su perdonazo. Y cuando lo habían atendido, pues todos sorprendidos porque era un caso tan atípico pero este contribuyente estaba muerto y resulta de que no. Entonces al final el señor tuvo que parar en la cárcel por no pagar impuestos. Y pensando de que el hecho de simular su muerte iba a extinguir la deuda tributaria, pues le resultó todo lo contrario, ¿no? Al solicitar el perdonazo entró a la cárcel por haber falsificado documentos, ¿no? Y ahí mismo se dio cuenta y le dijeron los funcionarios de la administración tributaria de que por más de que te declares muerto, esto automáticamente pasa a tus hijos o a tu cónyuge, ¿no? Entonces, sí, la deuda no termina ahí. Puede llegar a tus hijos, a tu familia. Dicen, pero Dice, habría maneras de esquivar eso, digamos, ¿no? Si es que no hay papeles de que estés casado y, no sé, hasta tus hijos se pueden cambiar de apellido y... Hay formas y formas. Principalmente esto tiene que ver con el resguardo patrimonial, ¿no? O sea, de cómo yo cuido el patrimonio. Entonces, por eso es importante. Muchos piensan de que siendo una empresa unipersonal, pues, es más tranquilo porque no cumplen de repente muchas cosas del Código de Comercio, etcétera, pero no se dan cuenta de que están poniendo en riesgo la totalidad de su patrimonio, ¿no? Entonces, hay formas, ¿no? Y va a depender mucho del proceso de fiscalización. Por ejemplo, si la administración tributaria verifica de que hay fuga de capital a través de familias, a través de socios, etcétera, puede llegar en un proceso a alcanzar a esas personas, ¿no? Porque se supone que están participando eh, de todo ese artificio o toda esa mala práctica que desarrollaba la empresa. Esto ya es un poco más materia de derecho, señores, pero es bien interesante, ¿no? Y en materia tributaria hay un sinfín de formas de esquivar, de poder manipular, ¿no? Inclusive de alargar. Una ejecución tributaria te puede durar hasta 5 años, ¿no? Y eso justamente es lo que vamos a ver al finalizar este tema, cómo tú puedes impugnar, ¿no? Un proceso de fiscalización, cómo puedes alargar todo esto, a través de qué vías lo puedes hacer. Hay una vía administrativa, hay una vía judicial. Entonces, esto es importante. Eso lo vamos a conocer enseguida. No nos adelantemos mucho. ¿Está bien? Bien, señores. Nuevamente les voy a pedir de que habiliten sus cámaras. Los que pueden, por favor, habiliten sus cámaras. ¿Ya? Me siento solo acá en la pantalla. Vamos habilitando entonces, por favor. Sí, los que tienen problemas y demás, que ya más o menos sé quiénes son, no hay problema. Pero los demás, por favor, vayamos compartiendo. Bien, señores, entonces pasemos a lo que es, dentro de un proceso de la administración tributaria, hay un punto bastante importante que tiene que ver con la confidencialidad, ¿sí? Entonces, imaginémonos un proceso de fiscalización. Entonces, en un proceso de fiscalización, la administración tributaria va y te va a solicitar toda la información referente a tu empresa. Imaginémonos que es una empresa que produce, una empresa industrial. Entonces, al yo pasarle mi información sobre el área de producción, puede ser que le esté entregando el secreto de mi negocio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es bien importante que el contribuyente conozca que en el artículo 67 del Código Tributario Boliviano, la administración afirma su confidencialidad sobre estos documentos. Entonces, ¿qué es lo que indica este artículo? Que las declaraciones y datos obtenidos por la administración tributaria tendrán reserva utilizados para la aplicación de los tributos o procedimientos. O sea, que únicamente se va a utilizar esa información para la determinación de una posible deuda tributaria. No hay otros fines, ¿no? Con esto, el contribuyente debería sentirse, entre comillas, tranquilo de que su información no va a ser utilizada con otros
fines, ¿no? El servidor público de la administración tributaria que divulgue será sancionado con responsabilidad civil o penal. Entonces, acá también tenemos otro punto importante en el que si el contribuyente se da cuenta de que su información ha sido filtrada, ha sido divulgada o ha sido expuesta, puede recurrir a un proceso civil o penal, ¿sí? Y la administración tributaria otorgará información a las administraciones tributarias de otros países para el intercambio de información. Esto es bien importante, ¿no? Cuando ya hay un proceso de índole internacional, por ejemplo, si tengo acá una empresa y mi central está en otro país, y la empresa en Bolivia es una sucursal, entonces hay una relación, ¿verdad? Esto tiene que ver también con los precios de transferencia. Acá, pues, es importante que el contribuyente conozca de que la administración tributaria local puede enviar información a otras administraciones tributarias de otros países, con fines de intercambio de información y obviamente para fines de verificación de posibles deudas tributarias. Bien, pasemos a ver el siguiente artículo, el artículo 68, que tiene que ver con los derechos del sujeto pasivo, ¿sí? En este artículo nos menciona qué derechos están vigentes y que acompañan al sujeto pasivo en todo un proceso. Por ejemplo, el ser informado y asistido en el cumplimiento, ¿no? Para ello, pues ustedes saben que podemos recurrir a las oficinas instaladas, también podemos recurrir a los números gratuitos, entonces debemos estar permanentemente informados y asistidos por la administración tributaria. A que la administración tributaria resuelva sus planteamientos, ¿no? Acá podemos entender de que cuando yo tenga una duda, no sepa cómo proceder en una transacción o en un hecho específico, entonces yo puedo recurrir a la administración tributaria y esta administración tributaria me debe resolver el planteamiento. A solicitar certificaciones y copia de declaraciones juradas. En este caso es que yo declaro cada mes mis impuestos, cada gestión. Yo puedo acceder a través de la plataforma virtual y poder rescatar una copia certificada de estas declaraciones juradas. ¿Para qué sirven estas declaraciones juradas certificadas, señores? Por ejemplo, si la empresa está recurriendo a un financiamiento bancario, entonces el banco le va a solicitar este tipo de respaldos. Entonces yo tengo el derecho como sujeto pasivo de disponer de esta información de mi empresa. A la reserva y confidencialidad de los datos. Hablábamos en el anterior artículo que es importante saber de que este tipo de información debe ser únicamente para fines de procesos de fiscalización. A ser tratado con el debido respeto y consideración. Este es un punto importante que en realidad debemos hacer prevalecer nosotros, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con diferentes funcionarios que inclusive hay algunos que no saben cómo tratar. Entonces acá como que somos nosotros que debemos hacer prevalecer este derecho. Las obligaciones. Las obligaciones del sujeto pasivo ante la administración tributaria y ante el Estado, obviamente, es la de determinar, declarar y pagar la deuda tributaria. Yo tengo la obligación como sujeto pasivo, como contribuyente, de declarar y pagar correctamente mis tributos. A inscribirme en los registros habilitados por la administración tributaria. Entonces, si yo sé que estoy realizando una actividad económica y esta actividad económica tiene o está alcanzado por los diferentes impuestos o por el sistema tributario de nuestro país, tengo la obligación de registrarme en la administración tributaria. Fijar domicilio y comunicar su cambio. Acá hay un punto bien importante, señores. Principalmente las empresas unipersonales y las personas naturales, cuando realizan algún cambio de domicilio, por algún motivo, se olvidan de comunicar este cambio, ¿no? Y eso también está sujeto a una multa. Por lo tanto, es importante que
sepamos que es una obligación del sujeto pasivo el de comunicar cualquier cambio de datos como de domicilio. Este otro punto también es bastante relevante, respaldar actividades y operaciones. Y es sobre lo que hemos venido hablando, ¿no? Sobre lo que les he venido comentando. Es importante que cualquier hecho en nuestra empresa esté respaldado correctamente, ¿no? Veníamos hablando, ¿no? Acerca de las promociones, acerca de vender, por ejemplo, un producto por debajo del costo o a realizar cualquier otro procedimiento. Entonces, cualquier actividad u operación de la empresa debe estar respaldada. Demostrar la procedencia de los créditos impositivos, que tiene que ver con poder respaldar las compras realizadas para nuestras actividades. Acá tiene que ver justamente con el hecho de que los sujetos pasivos no pueden simular servicios o compra de bienes, ¿no? Porque eso sabemos que genera un crédito fiscal. Por lo tanto, es importante que ellos no puedan simular. Por ejemplo, acá, en este punto, sabemos de que es importante que el sujeto pasivo demuestre la procedencia de sus créditos impositivos. Y con esto decimos de que refleje la realidad de esas compras, ya sean de bienes o servicios. Facilitar las tareas de control de la administración tributaria. La administración tributaria actúa mediante notificaciones. Entonces, cuando nosotros recibamos una notificación, debemos cumplir con lo que solicita la administración tributaria. Si nos solicita poder presentar cierta información con fines de verificación, etcétera, o fiscalización, si corresponde, nosotros debemos proporcionar toda esta información, ¿no? El punto siguiente es similar, facilitar el acceso a la información. Entonces, cuando yo esté en un proceso de fiscalización como sujeto pasivo, necesariamente tengo que abrir todas las puertas de la empresa y traerlo, que impuestos o que la administración tributaria pueda acceder a la información, ¿sí? Y por último, el de conservar la información por el tiempo de prescripción. El tema de la prescripción, ¿alguien ha escuchado alguna vez ese término, señores? ¿Qué es prescripción? Prescribir, prescripción. De hecho, estos últimos tiempos ha sonado eso por el tiempo de prescripción que actualmente se tiene vigente en nuestro país, en términos tributarios. Prescripción, señores, significa el tiempo en el cual la administración tributaria puede venir a fiscalizarnos o hacer un proceso de verificación. Por ejemplo, si Sofi no ha pagado un impuesto, ¿sí? Y sabe que en algún momento lo tiene que pagar, pero resulta que ha pasado el tiempo, ¿sí? El tiempo de prescripción, ¿sí? Pasa ese tiempo de prescripción, la administración tributaria no tiene el derecho de exigirle el pago de esa deuda. Interesante. Entonces, este tiempo de prescripción actualmente en nuestro país es de 8 años, a partir de lo que sucede, a partir de la obligación tributaria. Entonces, si yo no cumplo con mi pago de impuestos y pasan 8 años, entonces, a partir del año 9, la administración tributaria ya no tiene el uso de sus facultades. Todo lo que veíamos anteriormente en esta presentación, en esta diapositiva, de control, comprobación, de cálculo de la deuda tributaria, determinación de tributos, todo eso se extingue, o sea, ya no tiene validez. Por lo tanto, la administración tributaria no puede hacer nada, ¿sí? Yo sé que debo, conscientemente sé que no he pagado ese tributo, pero lamentablemente la administración tributaria no me puede venir a exigir. ¿Yo puedo pagar de buena fe? Sí, lo puedo hacer, ¿sí? Pero el detalle es que el Servicio de Impuestos Nacionales o cualquier otra administración tributaria solo tiene ese lapso de tiempo para poder ejercer sus facultades. Esta parte es bien importante, señores. ¿Se comprendió? Sí, Liz.
¿sí? Entonces, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado indica de que el daño económico al Estado no prescribe. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? De que si bien no prescribe, el uso de las facultades de las administraciones tributarias sí prescribe. Entonces, como les decía hace rato en el ejemplo, yo sé que debo y esa deuda nunca se va a acabar, o sea, nunca, hasta que yo pague, ¿sí? ¿Puedo pagarlo de buena fe? Sí, lo puedo pagar, o sea, ¿tengo la obligación de pagar? Sí, lo tengo que hacer. Pero resulta que ha pasado 8 años, entonces, el detalle de esos 8 años, señores, es que la administración tributaria tiene solamente ese tiempo para poder realizar sus facultades de controlar, supervisar, determinar, fiscalizar. ¿Sí? Entonces, pasados esos 8 años, lamentablemente, no va a haber forma de que ellos puedan venir y cobrarte. ¿Sí? De que tú lo puedes hacer, porque la deuda va a estar ahí, eso no se va a extinguir. Pero lamentablemente no va a haber una administración tributaria que venga y te cobre esa deuda. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Porque la Constitución Política establece de forma clara de que las deudas con el Estado no prescriben. Y claro, una deuda tributaria es una deuda con el Estado. Y más que una deuda con el Estado, lo debemos ver como una deuda con nosotros mismos, ¿no? Porque al no pagar impuestos estamos afectando a todo el colectivo, a toda la ciudadanía boliviana. Acá, señores, vemos en el artículo 47 la composición de la deuda tributaria. ¿Sí? La deuda tributaria está compuesto por un tributo omitido, actualizado, ¿sí? Más el interés. Y aquí tenemos la fórmula de valor presente, entonces el interés se calcula en base a esta fórmula de valor presente, tomando como días para el cálculo los días comerciales, o sea, 360 días. La ER es la tasa de interés, que más adelante vamos a ver qué escalas existen de tasa de interés dependiendo del tiempo. Y la N representa los días que han transcurrido desde la fecha de vencimiento de ese pago hasta el día que yo esté cancelando mi deuda. La escala de intereses empieza del 4% y llega a un límite máximo del 10%. ¿No? El 4% se habilita automáticamente desde el primer día posterior a la fecha de vencimiento hasta el último día del cuarto año. ¿Sí? El 6% inicia desde el primer día del quinto año hasta el último día del séptimo año. Y el 10% inicia desde el primer día del octavo año hasta que se realice el pago de la deuda. Formas de extinción de la deuda tributaria. Acá podemos ver que existen diferentes tipos de extinción. Está, por ejemplo, el pago total de la deuda tributaria, incluido las facilidades de pago. Está la compensación de la deuda tributaria a través de, por ejemplo, créditos fiscales o CDIs, certificados de devolución impositiva. Esto tiene que ver más con el sector exportador. La confusión de la deuda tributaria, que es cuando recae en la misma persona, ¿no? Si, por ejemplo, impuestos fiscaliza a BOA y producto de esa fiscalización, pues BOA tiene que entregar sus bienes, entonces está recayendo en la misma persona, porque al final son propiedades del Estado. Por lo tanto, esa es una forma de extinción de la deuda. La condonación, los famosos perdonazos, ¿no? O sea, que estos últimos años lo hemos ido viendo, tanto en el nivel municipal como en el nivel nacional. Entonces, este tipo de perdonazos se decretan por ley, ya sea en los diferentes niveles, ¿no? Por ley en el nivel nacional, a través de leyes departamentales y a través de resoluciones del municipio. Y como les decía, la prescripción de 8 años, ¿no? En 8 años yo dejo de ser sujeto a procesos de fiscalización, a procesos de verificación por parte de la administración tributaria. Bien, señores,
Hagamos un pequeño paréntesis. Vamos a tomar un vaso de agua, un vaso de refresco. Nos damos 5 minutos. Volvemos en 5 minutos para continuar, ¿sí? Sé que es muy pesada esta parte teórica y los que tengan dudas, pues al retornar, vemos cualquier duda, ¿sí? Nos vemos en 5 minutos, señores. Sí, de que va a pagar una actualización, va a pagar un interés y va a pagar una multa por incumplimiento a deberes formales si corresponde. ¿Sí? Entonces, antes de la intervención de la administración tributaria, el contribuyente debe ser consciente de que si no ha pagado en el plazo establecido, si no ha liquidado esa deuda tributaria, lamentablemente debe cancelar estos accesorios. Se llama accesorios en términos técnicos a lo que es el mantenimiento de valor, que para nosotros es lo mismo que la actualización, y a los intereses. ¿Sí? Esos son los accesorios que se deben cancelar. Y el IDF, o sea, el incumplimiento a deberes formales, va a depender del caso. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? Bien, por favor no se olviden habilitar sus cámaras. Hacemos. Bien, cuando no se haya pagado en plazo y el contribuyente espera que la administración tributaria se pronuncie, van a surgir diferentes órdenes, ya sea de verificación o de fiscalización. Entonces, dentro de las órdenes de verificación, ya cuando actúa de oficio la administración tributaria, puede generar dos tipos de verificaciones. Una verificación interna y una verificación externa. La verificación interna es sencilla, señores. Como todos los sujetos pasivos, los contribuyentes mandan información de sus compras y de sus ventas, lo que hace la administración tributaria es un cruce. ¿Cómo ha declarado este contribuyente esta factura? ¿Sí? Si ha declarado correctamente o no. Entonces, simplemente agarran su sistema y hacen un cruce de información. ¿Sí? Las verificaciones externas son cuando la administración tributaria realiza una notificación al contribuyente y a partir de ahí solicita información para poder respaldar esa verificación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no has pagado tu tributo o por qué te has equivocado en declarar esta factura? Y las órdenes de fiscalización, pues ya son órdenes mucho más, con mucho mayor alcance. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Las órdenes de verificación como son alcances específicos, un periodo mensual o una determinada lista de facturas que necesitan ser corroboradas por la administración tributaria. Pero cuando ya hablamos de órdenes de fiscalización, o sea, es mucho más preocupante. ¿Por qué? Porque justamente el alcance supera un periodo, ya sea inclusive anual, y supera el alcance en cuanto a los impuestos. Te pueden revisar el IVA, el IT, el IUE, el RCIVA, o sea, puede tener un alcance en ese sentido, un mayor alcance en ese sentido. ¿Sí? Estos procesos duran entre un año hasta los 18 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo estar en un proceso de verificación o fiscalización máximo hasta 18 meses. ¿Sí? En este sentido, es importante comprender que esta es la forma en la que la administración tributaria ejerce el control sobre los contribuyentes. ¿Sí? Y pues son estos procesos que facilitan a la administración tributaria determinar deudas tributarias. Y esas deudas pues deben ser asumidas por los contribuyentes. Entonces, volvamos atrás un segundo. Hasta acá, hasta antes de la intervención de impuestos, el contribuyente debe cancelar su tributo actualizado más su interés y, si corresponde, el IDF. Pero cuando ya actúa de oficio la administración tributaria a través de estos mecanismos, que son las verificaciones y las fiscalizaciones,
se va a emitir durante este lapso de tiempo, hasta los 18 meses, lo que se conoce como vista de cargo. Y la vista de cargo no es más que el resultado de ese control realizado por la administración tributaria, ¿sí? Como acá menciona, son los resultados de la OBI, la OVE y la OFE, ¿no? Órdenes de verificación y órdenes de fiscalización. Hasta el día 10 de emitida la vista de cargos, se emite un documento, se formaliza la notificación de este documento al contribuyente. El contribuyente tiene 10 días para poder cancelar su deuda, sin ningún recargo adicional. Solamente va a pagar el tributo emitido, más el interés, más la actualización, ¿sí? Y si corresponde, el IDF. Pero si pasa el día 10, automáticamente se le va a cobrar un 20% de sanción por omisión de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente, adicionalmente de lo que tenía que pagar, de ese 100%, va a pagar una sanción equivalente a un 20% adicional. Entonces ya como que la deuda va en aumento, ¿sí? Por eso he puesto acá el día 11, porque el día 11 ya no puede hacer el pago del día hasta el día 10, sino que ya le corresponde una sanción adicional, ¿sí? Posteriormente a esto, el sujeto pasivo, si no paga, ¿sí? Y todavía atribuye de que tiene más documentación de respaldo, porque este es un proceso en el cual, como les decía el día de ayer, hay una presunción de inocencia al contribuyente. Entonces, inicialmente el contribuyente es inocente, ¿sí? No tiene nada que respaldar. Pero la administración tributaria se debe encargar de demostrar lo contrario. Y justamente en esa demostración surge la respuesta a través de respaldos por parte del contribuyente. Entonces ya es una especie de presentación de pruebas para poder respaldar la deuda tributaria, ¿sí? Entonces, volvamos acá al día 11. Posterior a ese día 11, pues se emite lo que es la resolución determinativa. La resolución determinativa es justamente cuando Impuestos le dice que, lo siento mucho, ya no hay más tiempo para que presentes descargo. Así que tienes que pagar, ¿sí? Obviamente después de un periodo en el que el contribuyente tiene 30 días adicionales para poder descargarse, ¿no? Se emite la RD en 60 días, de acuerdo al artículo 99 del Código Tributario Boliviano. Si tienes el lapso para volver a emitir una resolución que básicamente determina nuevamente la deuda establecida en la vista de cargo, en esta vista de cargo. Y notificada la RD, o sea, la resolución determinativa, hasta el recurso de alzada, que es lo que significa RA, el contribuyente deberá pagar un 40% adicional como sanción por omisión de pago. Fíjense, de lo que yo tenía que pagar el día 11, un 20%, hasta la RD me va a corresponder pagar un 40%, ¿sí? Debería pagar un 100% de la sanción, pero justamente estos procesos que están viendo en pantalla tienen que ver con lo que se conoce como arrepentimiento eficaz. ¿Por qué arrepentimiento eficaz? Porque yo digo, sí, como contribuyente, el día 11 acepto mi deuda, ¿sí? Acepto mi deuda, soy consciente, he pagado menos impuesto y ahora me corresponde pagar lo que se determine. Por lo tanto, la administración tributaria indica muy bien, como te estás arrepintiendo, ¿sí? De forma anticipada, entonces te voy a hacer un descuento del 80% de tu sanción. Y por lo tanto, solamente vas a pagar un 20%, ¿sí? Y lo mismo pasa con la RD, ¿sí? Si en la RD el contribuyente acepta su deuda tributaria, entonces se le hace un descuento solamente del 60%. Por lo tanto, va a pagar un 40% de la sanción. Y no se olviden que la sanción por omisión de pago es equivalente a un tributo omitido actualizado. Por ejemplo, si el contribuyente debe 1.000.000 de bolivianos, ¿sí? Entonces debe pagar un 40% adicional.
¿sí? Entonces estamos hablando de 1.400.000. Fíjense la magnitud, ¿no? del descuento en este caso. Debería pagar 2 millones, pero como se está arrepintiendo en la resolución determinativa, notificada la resolución determinativa, solamente va a pagar un 40%. Bien, señores, acá viene un punto ya que tiene que ver con los procesos de impugnación, ¿sí? Y en este punto es bien importante comprender lo siguiente. Hay dos vías en las cuales el contribuyente puede impugnar. E impugnar es no estar de acuerdo con lo que determine la administración tributaria, ¿sí? Y en la administración tributaria, bueno, la administración tributaria debe aceptar estos procesos de impugnación, ¿sí? Como les mencionaba, después de la resolución determinativa, se puede impugnar bajo dos vías, la vía administrativa y la vía judicial. Una excluye la otra. ¿Qué quiere decir? De que el contribuyente solo puede elegir una vía, ¿sí? Puede elegir la vía administrativa o puede elegir la vía judicial. Si impugna vía administrativa, tenemos que irnos a una institución específica, que es la ARIT, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿sí? La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. La primera impugnación es a nivel departamental, ¿sí? O sea que vamos a presentar esta impugnación ante esta institución. La segunda impugnación, después de determinada la RA, el recurso de alzada, que se llama, que es la respuesta que emite la Autoridad de Impugnación Tributaria, ¿sí? Va a emitir un recurso de alzada. Ese recurso de alzada ratifica la deuda a favor del fisco, ¿sí? O sea, dice, está correcto el cálculo o está correcto el procedimiento de la administración tributaria. Por lo tanto, yo puedo volver a impugnar y digo, no, no estoy de acuerdo como contribuyente, estoy seguro de que he pagado correctamente mis impuestos, he determinado correctamente el pago de mis impuestos. Entonces, si en la RA todavía yo quiero impugnar, sigo con la vía administrativa y me voy al recurso jerárquico, ¿no? Y el recurso jerárquico se da a nivel nacional. Entonces tengo que irme a la Autoridad de Impugnación Tributaria Nacional, ¿sí? Que queda en La Paz. Esa es mi última vía administrativa. Después de ello, pues se ejecuta lo que es el PIET, el pliego de ejecución tributaria, ¿sí? Entonces, ahí ya no puedo impugnar más. Simplemente me van a ejecutar la deuda. Eso es en cuanto a la vía administrativa. Sé que es un poco pesado toda esta parte, pero lo estoy tratando de resumir como para que se comprenda, ¿sí? Si me voy por la vía judicial, es como realizar una denuncia ante el juzgado, ¿sí? Esa sería la vía judicial. Por lo tanto, me presento ante el juez, presento mis descargos, presento mi denuncia y pues ahí también se va a emitir una resolución. Si esa resolución no me conforma como contribuyente, ¿sí? Y ratifica lo que dice la administración tributaria, tengo que pasar al nivel nacional, ¿sí? Que es la vía judicial en la sala social. Lo mismo, similar al proceso administrativo, pero esto ya es por vía judicial, ante un juez. Si todavía no puedo, no me conformo con la respuesta del juez a nivel nacional, me tengo que ir hasta Sucre, ¿sí? Entonces ahí ya se vuelve un proceso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces es cuando justamente se generan este tipo de elementos. Este tipo de elementos es el que les mencionaba hace instantes respecto a cómo el contribuyente puede impugnar, puede no estar de acuerdo con los resultados de una fiscalización, los resultados de una verificación o los resultados de un proceso llevado a cabo por la administración tributaria. En resumen, son dos vías las que tengo, la vía administrativa y la vía judicial, ¿sí? La vía administrativa sigue siendo, en
en base a términos tributarios, revisado por expertos tributarios, por personas que trabajan en el área. En la vía judicial como que le van a dar un enfoque más de justicia, ¿no? Obviamente van a consultar ante expertos, pero pues es una vía que puede llegar inclusive hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Y para ello hay plazos, ¿no? Por ejemplo, la vía administrativa, la primera parte departamental dura 20 días. En 20 días me tiene que responder la autoridad de impugnación tributaria. Departamental. En los siguientes 20 días, después de impugnada la resolución, el recurso de alzada, tengo que impugnar ante el recurso jerárquico, que es la autoridad de impugnación tributaria a nivel nacional. Para ello, esta autoridad tiene 20 días para responder, ¿sí? Y por último, hay 3 días para pasar a lo que es el PIET, ¿sí? El pliego de ejecución tributaria, donde ahí ya, pues, simplemente me van a ejecutar. Y si todavía quiero impugnar eso, pues me voy a Sucre, ¿no? Entonces, sé que es un poco pesado, es un poco confuso de repente porque es algo que ya tiene que ver con materia netamente de derecho, porque esto lo hacen ya con abogados tributaristas, ¿sí? Y pues son procesos que ustedes deben conocer, o sea, deben saber de que existen los procesos de impugnación y que estos procesos se hacen mediante 2 vías, ¿sí? No sé si quedó claro, señores. Es un poco largo, sé, disculpen porque sea tan largo, pero es todo un proceso el que debemos conocer. Sí, dicen, entendemos, pero tal vez si hacemos como una simulación para poder entender mejor uno de estos días. Sí, podemos hacer una especie de simulación. A ver, la simulación consistiría básicamente en que ustedes, supongamos que ustedes son los sujetos pasivos y ustedes son parte de un proceso de fiscalización. Les llega una notificación de impuestos, ya vamos a manejar términos más específicos, impuestos, ¿sí? Y van a tener un proceso de fiscalización. Los resultados de ese proceso de fiscalización, ustedes no están de acuerdo, ¿sí? Ya sea por diferentes motivos. De repente es que les estén observando un gasto que para ustedes es totalmente válido para sus estados financieros, para el cálculo del IVA. O de repente les están observando algo que no corresponde, que según ustedes lo pueden respaldar. Entonces, si ustedes están con esa certeza como contribuyentes de respaldar todas sus actividades, entonces lo que tienen que hacer es impugnar. E impugnar es como una situación en la que yo estoy reclamando los resultados de un proceso de fiscalización. Entonces le digo a impuestos un ratito, impuestos. No estoy de acuerdo con tus resultados, por lo tanto voy a impugnar. Y a partir de esa impugnación, señores, yo debo elegir por qué vía impugnar. Normalmente es importante impugnar por la vía administrativa, porque se supone que estamos hablando todo en materia tributaria, ¿no? Si voy por la vía administrativa, tengo que dirigirme a otra instancia. Esta instancia se llama la Autoridad de Impugnación Tributaria, a nivel departamental en primera fase, ¿sí? Entonces me dirijo a esta autoridad y le digo, señores de la Autoridad de Impugnación Tributaria, no estoy de acuerdo con los resultados de este proceso de fiscalización. Entonces, ellos tienen el derecho de recibirte esa impugnación. Tienen la obligación, perdón, de recibirte esa impugnación. Recibido esta impugnación, esta autoridad tiene 20 días para poder responder. Esa respuesta puede ser positiva o negativa, ¿sí? Si es positiva, pues va a responder y le va a decir a impuestos, se va a dirigir a impuestos y va a observar ese proceso. Entonces, ese proceso observado, pues tiene que volver a realizarse y tiene que considerarse los descargos presentados por ustedes. En este caso, ustedes son los contribuyentes, ¿sí? Si la respuesta es negativa, o sea, negativa para el contribuyente todavía es consciente de que
sus respaldos son válidos, de que no es justo, de que sigan cobrándole esa deuda, etc. Por lo tanto, le va a decir muchas gracias a la autoridad de impugnación tributaria del departamento y se va a dirigir a la autoridad de impugnación tributaria de a nivel nacional, que está en La Paz. Entonces va a tener que mandar una representación de abogados a La Paz y le va a dirigirse a esta autoridad indicando de que no está de acuerdo ni con la resolución de impuestos nacionales ni con la resolución de, de la autoridad de impugnación tributaria departamental. Entonces, la autoridad de impugnación tributaria nacional debe recibir ese caso y estudiarlo. Y en el lapso de 20 días debe responder. ¿Sí? Si la respuesta es negativa, entonces el contribuyente tiene 3 días para poder preocuparse y empezar a reconocer esa deuda. Y en esos 3 días, pues lamentablemente se le va a ejecutar la deuda. ¿Sí? Si la respuesta es negativa, pues tendrán que revisarse los respaldos nuevamente en un proceso de fiscalización y llegar a una respuesta diferente. ¿Sí? Entonces, en resumen, es esa la simulación para hacerlo un poco más entendible, ¿no? Y de que ustedes sean conscientes de que existe esta fase, o sea, de que si ustedes tienen certeza de que su actividad está bien respaldada, de que sus hechos económicos, transacciones, etcétera, se encuentran bien respaldadas y que lamentablemente la administración tributaria o impuestos nacionales en este caso determine algo contrario a lo que ustedes afirman, obviamente respaldándose en lo que dice la ley también. Es importante, eso es de hecho lo más elemental. Pueden realizar todo este proceso de impugnación. ¿Sí? ¿Qué opinan? Carlos. Ahora dicen en el caso de que, digamos, esta autoridad competente no va a fallar a favor del fisco siempre, porque No. hay Justamente que... es una autoridad imparcial. Imparcial me refiero a que debe medir todas las pruebas de forma objetiva, ¿no? Sin favorecer ni al fisco, en este caso impuestos nacionales, ni al contribuyente. Debe hacer prevalecer la ley. Porque es una alianza es como un departamento de impuestos, ¿no? No, es totalmente separado, o sea, es otra institución. Sí, autónoma. Ay. Sí, no es parte de impuestos nacionales. ¿Sí? Eso es bien importante también comprender. Por eso es que nosotros, en nuestra condición de contribuyentes, debemos confiar en ello y decirle a la autoridad de impugnación tributaria, pues, por favor, revisa lo que está haciendo el fisco, ¿no? Que para mí no está bien. Entonces, a partir de ahí, pues, es que surgen estos procesos de impugnación. ¿Sí? Y lo propio pasa con la vía judicial, ¿no? Ya, pero vamos a un tema de justicia, ¿no? Entonces, acá es diferente porque los tiempos, si se fijan, son más cortos, ¿no? Tiene 15 días, por ejemplo, el juzgado departamental para responder. Tiene 15 días el juez de la sala social, en este caso. Y pues, al final, si no corresponde, pues igual se ejecuta lo que es el PIET. Y el PIET es un título de ejecución tributaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que te van a empezar a cobrar por todo lo que debes de forma que pagues. O sea, si tienes anotado bienes, pues van a empezar a embargar, ¿sí? Entonces, este PIET ya le da el derecho a la administración tributaria de ejecutar la deuda cuando ya se acaben todas las vías, ¿no? Ahora, si me voy a un proceso ordinario, o sea, vía judicial, pero llego hasta Sucre, ahí pues como que los tiempos se alargan, ¿no? Inclusive les decía el día de ayer que se pueden alargar hasta 5 años, porque se vuelve un juicio ordinario, ¿sí? Donde las partes son el contribuyente y la administración tributaria. Entonces ahí el juez pues tiene que ser objetivo
al momento de determinar su sentencia. ¿Sí? Y obviamente en este sentido, como estamos hablando de materia tributaria, los diferentes niveles de la vía judicial tienen que ser asesorados por expertos tributarios, ¿no? Entonces, acá pues, como les digo, es importante que se reconozca que existen este tipo de procesos donde no siempre va a tener la razón el fisco, ¿no? O sea, creer eso, pues, es algo que no es correcto. El fisco también se puede equivocar y justamente estas impugnaciones sirven. De hecho, sirven en la actualidad para establecer jurisprudencia en determinados aspectos. Por ejemplo, antes iban y te clausuraban, ¿no? Y a partir de impugnar ese tipo de clausuras es que se ha implementado lo que es el proceso sumatorio. Entonces, tiene que haber un proceso donde el contribuyente se pueda defender antes de que le clausuren su negocio, ¿sí? Y ese proceso justamente ha nacido a partir de la impugnación tributaria, ¿no? Entonces, antes venían los de impuestos, verificabas que no emitías factura, chao, o sea, te hacían cerrar, te obligaban a cerrar y ese rato te ponían en el precinto para que no abras tu negocio, pero ahora no. Y a partir justamente de este tipo de procesos, se asignan procedimientos en donde el contribuyente puede defenderse, puede decir un ratito, ¿sí? Ha pasado esto por esta situación. Entonces, presentar descargos. Por eso es lo que les decía, ¿no? Es importante respaldar las actividades para cualquier tipo de proceso, ya sea de fiscalización, de impugnación tributaria. Para cualquier proceso es importante que las actividades estén bien respaldadas. Así, al momento de que tú estés en un proceso, pues te defiendas. Te defiendas con todos los elementos que sabes que están dentro del marco normativo. Bien, señores, esto por si acaso es algo que de conocimiento general, no lo vamos a ver a profundidad, simplemente es para que ustedes sepan que existe esto, ¿sí? Sepan en algún momento cuando estén en esta situación de que el fisco se esté aprovechando de su poder o de sus facultades y pues sepan de que hay un proceso en el cual puedes iniciarle un juicio al fisco, ¿sí? Y puedas defenderte en ese juicio de forma que salgas bien de ese proceso, ¿sí? Bien, señores, ahora sí, preguntas antes de concluir. Lisa, una consultita. O sea, nos dijo que te embargan los bienes, ¿verdad? Pero si, digamos, es una fiscalización, o sea, ¿en qué momento sería, digamos, si no pagas las multas que te dan, ahí recién proceden con la embargación o...? Claro, cuando nosotros veíamos este procedimiento, antes de responder, Daniela, te salió. Recuerdan que veíamos un procedimiento en el que si yo no pago la deuda, automáticamente la administración tributaria puede actuar de oficio, ¿sí? Pero si yo no pago varias deudas, mi margen de contribución es pésimo, trato de evadir siempre los impuestos, entonces voy a estar sujeto a un proceso de fiscalización, ¿no? Y en un proceso de fiscalización, pues ahí es donde justamente se determina cuánto debes, ¿no? La vista de cargo, la resolución determinativa. Ahora, si tú aceptas tu deuda, entonces vas a pagar, ¿sí? Entonces, para ello se emite un título de ejecución tributaria, donde simplemente reconoces tu deuda y empiezas a pagar. Pero si tú vas a impugnar, ¿sí? En un proceso como el que estábamos viendo, entonces ahí es donde se va a ir alargando el proceso de pago y además, pues, quien va a dictar en última instancia el pago de esa deuda va a ser un juez a través de una determinación. Y ahí es donde se te ejecuta, o sea, ya no tienes dónde más alargar el proceso y lamentablemente te van a empezar a ejecutar todo, ¿sí? Todos los bienes, todo lo que tengas como empresa, ¿sí? Y como les decía hace rato, si se corrobora que ha habido actos dolosos en donde se verifique de que la empresa de forma dolosa haya impedido el pago de impuestos o la fuga de ingresos no reconocidos por el fisco, entonces igual pueden llegar hasta los socios, hasta los bienes de los socios.
Entonces, esto es bien importante que se comprenda, ¿no? Muchas veces abusamos de la falta de control, digo, abusamos en forma general. Las empresas están acostumbradas, de hecho, y no miden este tipo de impacto, ¿no? Y obviamente, si tu proceso dura 5 años, no te olvides que la actualización corre desde la fecha de vencimiento de tu deuda tributaria. Entonces, imagínate, en 5 años, esa tu deuda se puede duplicar. Y no nos olvidemos de la sanción por omisión de pagos. Adicionalmente de que pagas el tributo, el interés y la actualización, tienes que pagar una sanción que es un 100% más. O sea, puedes triplicar tu deuda tributaria en el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza esto con fines de extender el plazo de que te ejecuten tus bienes o de que ejecuten tu empresa, pero no miden que la deuda día a día va en incremento, ¿no? Inclusive por las tasas de interés que veíamos. Señores, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Dice, no he escuchado que hay algunos en Bélgica que les han hecho una fiscalización desde hace 15 años atrás y les han cobrado multas, o sea, el total de desde los 15 años retroactivo a 900.000 bolivianos. Eso es un abuso. Sí, hay que ver, Carlos, porque hay formas de justamente cuando son multas muy antiguas, lo que se puede alegar es justamente el tiempo de prescripción, ¿no? Entonces, esto ya requiere un análisis mucho más profundo y esto ya es más con un enfoque netamente de auditoría tributaria, ¿no? Acá nosotros vamos a conocer los impuestos, pero este tipo de procedimientos son mucho más específicos y mucho más especializados, ¿sí? De repente, para que conozcan más, podemos leer de repente una resolución de la Autoridad de Impugnación Tributaria para más o menos ver cómo es y qué partes lleva y cómo se sigue el curso, ¿no? Y vamos a poder ver el relato del caso, vamos a poder ver qué es lo que ha hecho el contribuyente, qué es lo que ha hecho el fisco, etcétera, a manera de ejemplo. Pero en este caso específico, Carlos, habría que revisar. Pareciera un abuso, 15 años, mucha plata, pero habría que ver en qué estado está ese trámite, ¿no? O Y si sea, y digamos, ahora me viene el fisco y me pide documentos desde hace 15 años. no, O sea, no corresponde. No para corresponde. una pyme es, es casi imposible conseguir los documentos. O sea, Sí. estoy dialogando con el día a día, pero estoy dialogando con los documentos de 15, 20, 30 años atrás. O sea, esto ya es un abuso. Sí, completamente, Carlos. Si hoy en día te piden documentación de hace 15 años, es bien fácil de evitar eso. Simplemente mencionas que la prescripción es de 8 años, o sea, hay que hacer una carta, una especie de memorial con una respuesta formal y simplemente indicar de que la empresa no está obligada a presentar esa información porque el periodo de prescripción ya ha cumplido, ¿no? O sea, no se olviden que el periodo de prescripción, pues, le quita las facultades a la administración tributaria de poder hacer eso, justamente. Entonces, si es un caso actual, obviamente es fácil de responder, pero si es un proceso que lleva años, justamente por todo este proceso de impugnación que veíamos, inclusive de llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia, entonces lamentablemente eso ya habría que hacer un análisis mucho más profundo. Sí, eso ya es materia netamente de abogados, expertos tributarios, que verifiquen toda la información y que la analicen. Sí, pero entiendo, Carlos, entiendo tu molestia en cuanto a que es un abuso, sí. Muchas veces impuestos se ha aprovechado en diferentes gestiones de gobierno y lamentablemente, pues, no había ciertos criterios que se podían manejar en esos tiempos, ¿no? Pero ahora sí, como que el tema está más claro, el tema es que como contribuyentes también tenemos derechos, como veíamos, y también tenemos estos procesos en los cuales nos podemos defender. Bien, señores. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Sé que ha sido muy pesada la clase de hoy, quiero dejarlos descansar. Vamos a terminar hoy más temprano.
porque entiendo de que es pesado todo esto, pero sí mañana vamos a empezar con ya un poquito más temas más específicos como los regímenes tributarios, un poco más fáciles de comprender también, porque sé que esto es pesado, yo les comprendo. Entonces, si no habría más preguntas, hoy nos vamos a retirar 20 minutos antes, justamente por el peso del contenido de hoy. ¿Sí? Señores, tiene la palabra. Oscar, no se te escucha. Dice, Oscar, adelante. ¿cuándo ya sería el examen? Para así tener una... El examen tenemos el día martes. El día martes, ¿ok? Sí. Hoy y diré mañana y el martes el lunes, perdón, terminamos el tema 3, que son regímenes tributarios, y hasta ahí sería el examen, los 3 primeros temas. ¿Sí? Por si acaso, si se han fijado en la plataforma, estoy dejando unos cuestionarios por cada tema. Cada vez que concluyamos un tema, yo voy cargando un cuestionario. Por ejemplo, hoy voy a cargar el cuestionario del tema 2. Son cuestionarios que les van a ayudar a ustedes a poder estudiar y a poder de repente ver puntos más específicos de lo avanzado. ¿Sí? Entonces, pueden acceder a eso a través de la plataforma. ¿Sí? Dicen, una pregunta, ¿cuánto valen en sí las evaluaciones de plataforma? ¿O cómo es la ponderación en sí del examen? En la plataforma va a estar dentro del 20% que corresponde a trabajos prácticos y demás. ¿Sí? Eso lo voy a evaluar al finalizar el parcial, la primera evaluación. O sea, para que sepan, es el 20% de su nota de la primera evaluación. Todo lo que hagamos, lo que vayamos haciendo en clase, las evaluaciones que están en la plataforma, forman parte de ese 20%. Sí, y el 80% pues lo rinden el día martes con la evaluación. Ya, gracias. Muy bien. Dicen, Carlos, quedar adelante. al final de la clase para ver lo de mi examen, por favor. Sí, Carlos. Por favor, conversamos vía WhatsApp. ¿Te parece? ¿Ya directamente por ahí? Sí, no te preocupes. Directamente por WhatsApp. ¿Ya? Dicen, ¿nos puede dejar su número en el chat por cualquier cosa? Claro que sí, lo voy a incluir ahorita en el chat del Zoom. Ya, gracias. Ahí está, ya lo tienen en el chat. Bien, bien señores, sé que ha sido pesado hoy día y bueno, nos tomaremos este descanso de casi 15 minutos antes y pues, por favor pongan presente en el chat, simplemente para dejar evidencia de su participación y de su asistencia. ¿Sí? Entonces nos Licen, vemos Sí, adelante. Licen, ¿será que al final nos podemos quedar mi grupo con usted un rato para hablar, por favor? Claro que sí, claro que sí. Ya. No hay problema. Denme un minutito, por favor. Enseguida nos unimos con el grupo de Jiré. ¿Ya? Ya. Está bien. Bien. ¿Cómo están? Buenas, Licen. Queríamos hablar con usted porque nosotras tres nos hemos cambiado de horario recién y desde ayer estamos asistiendo a su clase, entonces Sí, para me he ver dado el tema, cuenta. sí, Yo para decía, ver el tema de las faltas, Licen. ya, yo voy a considerar su asistencia desde el día de ayer, ¿está, no? Sí, dice. Ya, Hemos pasado anteriormente estábamos con el licenciado Lora, ya. pero hemos participado en todas las clases, digamos. Estábamos todas las clases ahí. La cosa es Ya. que son 4. Sí, serían 4 desde el día jueves anterior hasta el martes, Exacto. ¿no? Ya. Sí,
Perfecto, entonces espero que lo actualicen ya a la plataforma, pero háganme un favor, pueden mandarme sus nombres completos a mi WhatsApp para que así yo los Claro. incluya en mi... Sí, está bien. ¿Ya? ¿Les Ya, parece? y en otra consulta, Díganme. sobre las tareas, hemos Sobre... presentado todo lo que hemos podido. O sea, al parecer las tareas están en el sistema, en plataforma, ¿no? Sí, Y hemos presentado todo lo que decía según las tareas, porque arriba en los enunciados decían algunas cosas, entonces hemos tratado de presentar lo más que hemos podido, pero quisiera que tomen en cuenta eso, por favor, no se de preocupen, las no tres. se preocupen. Si ha sido un cambio por cruce de horarios, no hay problema. Lo han presentado en la plataforma, perfecto. Lo voy a considerar y lo voy a calificar ahí directamente. ¿Está bien? Ya le dicen, la primera tarea igual teníamos entendido que era en grupos y han expuesto y demás, entonces esa nota cómo sería para nosotras. Háganlo, por favor, y cuando me confirmen, a ver, lo voy a habilitar el espacio solamente para ustedes el día de mañana durante la clase, ¿sí? Ah, ya. De 9 a ¿Y 2. qué tarea era en grupo? La La de... primera parte ¿Serio? del grupo eran los principios tributarios, el primer tema. Dicen, yo he enviado una, ¿puedo tomarlo como si fuera de parte del grupo? Que lo manden lo mismo tus compañeros, tanto Jiré Ah, como ya. Andrea. Sí. Yo igual mandé uno, Lice. Perfecto, entonces está bien. Si lo han mandado, está bien. Pero sobre principios tributarios, ¿no? Sí. Claro, lo que decía ahí, decía como un Sí, índice lo más que o menos. pasa es que hemos trabajado ese día, el día viernes, en grupos y eso lo han defendido el día lunes. ¿Sí? Pero como era un trabajo en grupo, pues han ido subiendo de forma personal todos. O sea, de Claro. forma personal me refiero al trabajo en grupo que han realizado. Era el mismo, pero lo han ido subiendo de forma personal. Sí, así que pueden hacer lo Ah, mismo. ya. No hay problema. Si han trabajado en grupo, ¿no? Entiendo de que sí. Ajá. Perfecto. No habría problema entonces. Ya dicen, está bien entonces, Muy gracias. bien. Entonces, que Sí, le vaya muy gracias. bien. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, Gracias. Liz. Chao, Hasta chao. mañana. Hasta mañana.